La estrategia eléctrica de Audi contempla el lanzamiento de 30 modelos electrificados hasta 2025, 10 de los cuales van a ser cero emisiones, el resto híbridos enchufables. Tecnología que os traemos hoy al canal de AutoScout24 en su modelo primigenio, en el modelo con el que se inició todo, el A3 Sportback. Pero ojo, ya no se denomina A3 Sportback e-tron, sino que este apellido ha pasado directamente a los modelos 100% eléctricos. Ahora, para denominar al A3 Sportback híbrido enchufable tenemos que jugar un poquito con las siglas TFSI-E. Y este es precisamente el modelo, la versión que os traemos hoy al canal. Ojo, lo hacemos en su versión más potente, el 45 TFSI-E, porque este A3 Sportback también está disponible con una de menor rendimiento denominada 40 TFSI-E. Pero me voy a dejar de ensaladas de letras ya, y lo que vamos a hacer es enseñároslo en profundidad, tanto por fuera como por dentro, y vamos a contaros cómo responde y cómo se comporta dinámica y mecánicamente esta versión tope de gama del compacto híbrido enchufable. Así que me dejo de enrollar y empezamos este vídeo de AutoScout24, canal al que te recuerdo, como siempre, que te suscribas y actives la campanita para recibir las últimas notificaciones de nuestros videocontactos, videopruebas y videocomparativas. ¿Empezamos? Pues vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar por el diseño exterior y seguramente os preguntéis, ¿pero por qué ha cambiado la posición del coche? Bueno, pues porque me apetecía principalmente y porque para la intro la luz estaba más bonita. Lo segundo, porque el principal elemento diferenciador está aquí, en esta parte. ¿Veis este recuadro? Pues como veis es la toma de carga. Se sitúa sobre el paso de rueda delantero izquierdo y es el único elemento que nos dice que este coche, que este A3 Sportback es el híbrido enchufable. Es un elemento común tanto para el 40 como para el 45 TFSI-E. El resto del modelo, como veis, se puede personalizar al gusto. De hecho, Audi España lo ha personalizado de tal manera que parece un RS3. A mí, por lo menos, me lo parece. Ojo, también os tengo que matizar. El 45 TFSI-E solo está disponible con el paquete Blackline, de ahí que veáis la parrilla single frame en un tramado negro, los logos también en negro, las molduras de los paragolpes también en negro, e incluso estos paragolpes son un poquito más deportivos para enfatizar esa deportividad, las carcasas de los retrovisores en dicha tonalidad, los marcos de las ventanillas también, y en el caso de que equipéis las barras sobre el techo, que son unos 200 euros aproximadamente, también irán en negro. Hablando del equipamiento opcional, como veis, ya os he dicho, parece un RS3, pero es que lo podéis personalizar a vuestro gusto. Elementos que ofrece esta unidad: los faros Matrix LED, viene con LED de serie, pero ojo, mirad, aquí lo tenéis, la parte trasera, una parte trasera que no cambia absolutamente nada con respecto a cualquier A3 Sportback, más allá de ese paquete Blackline con los elementos en negro y lógicamente con el logo 45 TFSI colocado en la parte izquierda, pero una parte trasera en la que os tenía que enseñar el alerón. Pertenece al equipamiento denominado paquete Carbon, cuesta 1.800 euros y la verdad es que es el elemento que nos permite decir que podría ser casi como un RS3, porque la verdad es que le sienta que ni pintado. Te lo puedes ahorrar, pero quizá pierdas un poquito de deportividad. A efectos aerodinámicos no influye demasiado en lo que sobre todo se refiere a carga aerodinámica. Pero bueno, hasta aquí era lo que os quería comentar del diseño exterior. Vamos a ver en qué cambia, si cambia algo en el habitáculo. Bueno, el acceso al interior de este A3 45 TFSI es exactamente el mismo que el de cualquier A3 de combustión. Las opciones que veáis en este interior también van en función de lo que nos queramos gastar o no
en la cuenta corriente. Por ejemplo, estos asientos de corte deportivo que son opcionales o algunos elementos de diseño como las molduras que ofrece el coche. Si entramos ya, vemos que la calidad percibida es exactamente la misma que en cualquier A3, elevadísima en este caso, con elementos pues novedosos como son los aireadores colocados aquí en esta posición más alta, y con una consola completamente liberada, ya que tenemos la caja de cambio Shift by Wire, en la que no se necesita un pomo del cambio. Una ventaja, que mantenemos los mandos de la climatización fuera de la pantalla de la que os hablo ahora mismo, y eso nos permite tener una conducción un poco más segura, o al menos a mí me da esa sensación. Doy el contacto, entramos ya en las diferencias de este coche con respecto a cualquier A3, y se ven principalmente tanto en el cuadro de instrumentos digital, que parte de las 10,25 pulgadas, como en la pantalla central MMI Navigation Plus, que cuenta con elementos o con pantallas específicas. Hablo primero del cuadro de instrumentos digital. Tenemos una esfera en el lado izquierdo completamente exclusiva, esto es un aviso, completamente exclusiva, que nos permite ver el grado de porcentaje de pisada del acelerador para tanto cuando circulamos con el motor eléctrico como cuando estamos con el motor de combustión. A su lado tenemos el medidor de la batería, que nos va diciendo cuánta carga de batería nos queda, como si fuera un indicador del depósito de combustible, y también tenemos pantallas específicas en el centro, como pueda ser, bueno, aparte del ordenador de a bordo, tanto en litros como en kilovatios hora, lo cual nos permite saber en todo momento cuánto estamos gastando, pues el rango total de autonomía, tanto en kilómetros para realizar con el motor de combustión como con el motor eléctrico. Todo esto os hablaré ahora mismo cuando estemos conduciendo. Si nos centramos ya en el apartado, en la pantalla central, tenemos el típico sistema propio de Audi, que la verdad es que funciona a las mil maravillas, es súper rápido, súper intuitivo, pero lo que voy a hacer es centrarme en las diferentes pantallas o en las pantallas exclusivas que tiene este sistema. Le doy a vehículo y aquí, aparte de tener el Audi Drive Select, os hablo ya, con el que podemos seleccionar varios programas de conducción, incluido un individual en el que podemos escoger a nuestro gusto entre la propulsión y la dirección. También tenemos el Efficiency, el Comfort, el Auto, el Dynamic, de los que os hablaré en su momento cuando estemos conduciendo, pero lo principal es, si le damos a indicaciones del vehículo, tenemos pantallas exclusivas, tenemos 4 pantallas exclusivas que nos hablan sobre las estadísticas o sobre el sistema híbrido. Por ejemplo, la primera, las estadísticas de corta duración, en la que nos va diciendo cuánto hemos usado el motor de combustión o el motor eléctrico. Las estadísticas de larga duración, en la que igual mediante una barrita nos dice cuánto hemos utilizado el motor eléctrico en los últimos kilómetros que hemos realizado. En este caso, en los últimos 110 kilómetros hemos utilizado el 87% del motor eléctrico y el 13% el de combustión. También tenemos el diagrama de la energía, viendo en cada momento cómo funcionan, cómo se cargan, si estamos utilizando el motor eléctrico o el motor de combustión. Y la última pantalla sería el monitor de autonomía con el potencial de autonomía que tenemos, es decir, lo mismo que vemos en el cuadro de instrumentos, pero reproducido aquí. Si le doy atrás, también tenemos otra pantalla específica que es la carga y eficiencia. Con la primera nos permite pues programar las diferentes horas de carga. La segunda, tenemos el asistente de eficiencia, que es, como os hablaré ahora cuando estemos conduciendo, la regeneración de la frenada. Ojo, aquí es automática o se desconecta, no tenemos diferentes niveles de retención. También podemos activar o desactivar los avisos predictivos, que serán muy útiles cuando utilicemos el navegador. El coche nos va a ir diciendo, nos va a ir asistiendo de manera más eficiente para tener la mayor autonomía eléctrica o gastar el menor combustible. Y luego, si le doy aquí al modo e-tron, tenemos los diferentes modos de conducción del sistema híbrido. Pero ojo, no os echéis las manos a la cabeza, porque a este menú se puede acceder mediante un botón que tengo aquí situado en la parte de abajo que pone EV, en la que se accede directamente, como si fuera el Drive Select, a estos programas. Tenemos el de conducción 100% eléctrica, el auto híbrido y luego dos opciones bastante interesantes como son el Battery Hold y el Battery Charge. De todos estos os voy a hablar ahora cuando conduzcamos. El resto, lo que os decía, un habitáculo muy bien terminado, con una consola central completamente liberada y que no varía nada a nivel de habitabilidad con respecto a cualquier A3. Por eso voy a omitir las plazas traseras, que os digo que para una persona de mi estatura son perfectas, 1,79, pero de lo que sí os tengo que hablar es del maletero, porque fijaos, porque el maletero es
el otro elemento que también cambia en este A3 45 TFSI o en este A3 híbrido enchufable. Apertura del portón eléctrica, opcional, pero lo más importante es esto. Y es que aunque veáis que mantiene las formas regulares de cualquier A3, tenemos menos capacidad. En concreto hablamos de 100 litros menos en comparación con cualquier A3 de combustión. Para que lo sepáis, 280 litros. De los 380 pasamos a 280 litros. ¿A qué se debe esto? Esperad un segundo, porque es que además esta capacidad también se verá mermada siempre y cuando decidamos llevarnos con nosotros este gigantesco maletón. ¿Qué se esconde aquí abajo? Bueno, pues no hace falta ser muy ávido para comprobarlo. Tenemos los cables de carga. En este caso, aquí tenemos los dos cables de carga, tanto el Suco Meneques, es decir, el que podemos conectar a una toma de corriente convencional, como el Meneques perfecto para los cargadores públicos. En caso de que queramos montar o llevar siempre este cargador, porque no todos los enchufes públicos llevan uno integrado, pues fijaos lo que ocupa, prácticamente la mitad del maletero. Por lo tanto, veremos todavía reducida un poco más esta capacidad, o en el peor de los casos, si no llevamos a nadie detrás, pues podemos colocar este maletón en su parte trasera tras los asientos. Además pesa una barbaridad. 280 litros que os decía tienen ese cubicaje porque tenemos que reubicar las diferentes partes del A3. En este caso la batería se sitúa bajo los asientos traseros y eso obliga a que, dado que tenemos una plataforma y unas dimensiones y una batalla concretas, tenemos que reubicar el depósito de combustible. Pues este se sitúa justo aquí, en lo que sería el doble fondo en un A3 convencional, pues este está ocupado por el depósito de combustible. Eso nos impide tener esos 100 litros más y también eliminar la rueda de repuesto. Pero bueno, esto es un mal menor porque ya muchos coches no llevan este elemento, sino que optan por el kit antipinchazos. Así que yo creo que con esto damos carpetazo a los cambios estéticos, tanto externos como internos, y creo que va siendo hora de que nos pongamos a conducir este A3 45 TFSI. Cierro el portón y a conducir. Ya estamos conduciendo este A3 Sportback 45 TFSI y la verdad es que lo que os tengo que decir es que cuando uno ya se ha subido a varios modelos del grupo Volkswagen con esta tecnología híbrida enchufable, el último de hecho fue el RS, el Octavia RS IV, del que os dejo la prueba por aquí arriba, pues no tiene excesivas sorpresas. Ahora, si es la primera vez que montas en este A3 45 TFSI, pues te vas a llevar una grata sorpresa, para qué engañarte. Los 245 caballos de potencia conjunta que genera, la verdad es que te van a satisfacer. También tienes que tener en cuenta que en condiciones normales vas a estar siempre circulando con el 1.4 TSI de 150 caballos, pero en determinadas circunstancias el motor eléctrico va a hacer acto de presencia, un motor eléctrico que se sitúa en la carcasa de la caja de cambios, automática de 6 velocidades, por cierto, aportando 116 caballos y 330 Nm de par. Cuando funcionen de manera conjunta es cuando vas a ver que están esos 245 caballos bajo tu pie derecho. 245 caballos y 400 Nm de par, que fijaos, ni tan mal, la verdad. Bueno, pues tenemos un 0 a 100 de 6,8 segundos y una velocidad máxima de unos 230 km por hora. Pero como os digo siempre, quien opta por un híbrido enchufable no busca ir siempre en modo dinámico, aunque la verdad es que este A3 con un peso ligeramente mayor, unos 250 kilos, con respecto, bueno, casi 300 con respecto a un 150 caballos gasolina, no responde nada mal. Tenemos la opción de montar dirección progresiva variable, que variará su dureza en función del programa escogido. Tenemos opción también de montar la suspensión adaptativa, que variará lógicamente también su dureza en función del programa escogido. Pero como os digo,
quien opta por un híbrido enchufable lo que quiere es seleccionar el modo Efficiency y además, con el botón EV que os he contado cuando estábamos analizando el interior, dejar el auto híbrido o seleccionar y forzar el EV para una conducción 100% eléctrica. Gracias a los 13 kWh de capacidad bruta que monta este A3 45 TFSI, de los cuales 10,6 son útiles, se homologa una autonomía eléctrica de 60 kilómetros aproximadamente, que es la que nos permite tener esa etiqueta 0 de la DGT. Nosotros, con la batería a tope cargada, unas 5 horas en un enchufe convencional, carga a 3 kilovatios de potencia máxima, hemos conseguido realizar en una conducción cotidiana, sin hacer mucho uso del Efficiency ni del Dynamic, sino dejarlo en auto, también el Drive Select, hemos llegado a cubrir 50 kilómetros, que es la media de kilómetros que recorrerá un usuario en el día a día para ir al trabajo o un recorrido medio, el estipulado según los últimos estudios. Con ello conseguimos un gasto, lógicamente, cero, pero si avanzamos y aumentamos la autonomía, o el recorrido, perdonad, y realizamos 100 kilómetros, pues la verdad es que os tengo que decir que vais a tener un consumo cercano a los 3 litros, lo cual no está absolutamente nada mal. En el momento en el que se agote la batería, el consumo irá incrementándose progresivamente hasta llegar a unos 4,5 litros, 5 litros aproximadamente. Nosotros hemos hecho un experimento y cuando hemos agotado la batería no hemos cargado este A3 y hemos circulado de manera normal. Llevamos prácticamente 300 kilómetros y hemos realizado, o estamos con un gasto cercano a los 6 litros. Bueno, no es un valor para nada malo, pero si quieres eficiencia, lógicamente lo que tendrás que hacer será tener siempre un punto de carga a tu disposición para tener el menor consumo. ¿Cómo responde este A3 45 TFSI? Pues la verdad es que bastante bien, lo que os digo, no se nota el exceso de peso en comparación con una versión de gasolina al uso. La dirección es precisa, la suspensión es cómoda e incluso cuando hacemos un uso intensivo del modo dinámico tenemos una respuesta bastante ágil, para qué engañaros. Pero como os decía, quien opta por un híbrido enchufable lo que quiere es eficiencia. Y si hemos agotado la carga de esta batería, siempre podemos o bien cargarlo, lo que os he dicho, 5 horas, o volver al menú EV y elegir el programa Battery Charge. De esta manera, el motor de gasolina se va a convertir también en generador y nos va a ir recargando la batería. Ojo, aquí el consumo se va a disparar y en lo que normalmente haríais 5 litros, 4,5 o incluso 6 en función de la orografía, estaríais ya consumiendo fácilmente casi 10. Ahora bien, esto nos permitirá ir aumentando la carga de la batería y sobre todo en el caso de que preveas que vas a entrar en una zona de ultra bajas emisiones, más adelante los ayuntamientos y comunidades seguramente vayan a ir poniendo este tipo de zonas, pues te permitirá ir en modo eléctrico, volver a seleccionar el modo EV y moverte con el modo eléctrico. Luego tenemos otro programa que es el Battery Hold, que es el que nos permite mantener la carga de la batería para más adelante, es decir, movernos única y exclusivamente con el motor de 150 caballos, un motor que pues se desenvuelve bastante bien, incluso pese al extra de peso, pero que también nos permitirá, en previsión de tener que meternos en una zona de bajas emisiones, pues tener esa carga energética, esa batería. Por último, lo que os decía cuando estábamos analizando el interior, tenemos un asistente predictivo de la eficiencia que nos permitirá ir, sobre todo,
variando o ir circulando de una manera más eficiente en función de los mensajes que nos vayan saliendo. De hecho, hay algún mensajito que nos dice levanta el pie del acelerador para así regenerar, por ejemplo, como es ahora, energía en una bajada más pronunciada, o si estamos haciendo uso del navegador, con los datos del GPS, ir aumentando esa regeneración de la energía o levantando el pie del pedal de freno o no acelerando cuando no sea necesario. De esta manera nos permitirá tener una autonomía eléctrica mayor. La frenada de la energía es automática, como os he contado en el interior, solo se puede seleccionar en el auto o desconectar. No puedes tener diferentes niveles de regeneración como ocurre en otros híbridos enchufables. Aún así, me quedo con la eficiencia que aporta este A3 45 TFSIe, que la verdad es que es muy elevada. Sobre todo me quedo con esa posibilidad de registrar un consumo de poquito más de 3 litros siempre y cuando tengáis la carga de la batería. Si te mueves única y exclusivamente con el motor eléctrico, el empuje es bastante bueno, es bastante progresivo y el consumo rondará los 16 kWh a los 100. Tampoco es nada malo, pero es que nos quedamos con que estaremos consumiendo, si haces 50 kilómetros, que es lo que hemos registrado nosotros, 0 litros. Si ya te mueves hasta los 100 kilómetros, unos 3 litros. Y si ya vas avanzando, rondarás los 5 litros. Muy buenos registros para un A3 de estas características. Siempre, además, con la virtud de que vamos a tener los 245 caballos a nuestra disposición. Mirad. ¿Habéis visto cómo ha empujado de primeras? Ha sido el aporte del motor eléctrico y luego ya nos ha permitido tener todo el rendimiento bajo nuestro pie. Vamos a dar algunas curvas más y llegar al punto de llegada en el que os voy a contar cuánto cuesta este A3. Bueno, pues hasta aquí esta prueba en profundidad del A3 Sportback híbrido enchufable en su versión más potente, el 45 TFSIe, una versión que en nuestro mercado cuesta 44.820 euros. Si no quieres desembolsar tanto dinero, siempre puedes optar por el 40 TFSIe, eso sí, con menos rendimiento, 204 caballos y con un acabado ligeramente inferior, el S-Line. Os recuerdo, el 45 solo en el Black Line. Ahora bien, si queréis que luzca de esta manera tan espectacular, a mí me mantiene enamorado y me sigue pareciendo más un RS3 que un A3 híbrido enchufable, preparad la chequera, porque esta unidad que estáis viendo cuesta 60.000 euros, 16.000 euros aproximadamente más que el precio de serie. Un precio que se mantiene, pues, en consonancia con el resto de rivales. De hecho, el principal rival, el clase A 250e, del que os dejamos la prueba por aquí arriba, tiene un precio ligeramente inferior, pero también tiene una potencia intermedia entre el 40 TFSI y el 45 TFSI. 220 caballos, redondeando. Su precio, unos 42.000 euros. Por lo tanto, se queda justo ahí entre medias. Yo creo que me quedaría con este A3 45 TFSI por su rendimiento y por su perfecto equilibrio con la eficiencia. Eso sí, una eficiencia que será cada vez más alta siempre y cuando podamos enchufarlo. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Si queréis tener un consumo de combustible bastante bajo, tenéis que tener siempre a vuestro alcance un enchufe. Yo creo que me lo llevaría por encima del 40 TFSI, esos 1.300 euros de sobrecoste me parecen bastante afrontables. Luego ya dejaría en otro orden de cosas intentar configurarlo de esta manera. Si pudiera lo haría. Pero quiero que seáis vosotros los que aquí abajo, como siempre en comentarios, me digáis ¿qué os ha parecido este 45 TFSIe? Si escogeríais el 40, si os iríais a otro fabricante. Y claro, que nos veamos en el siguiente vídeo. Y para ello, ¿cómo lo podéis hacer? Pues suscribiéndoos al canal y activando la campanita para recibir las últimas notificaciones de nuestros vídeos, tanto comparativas como contactos y, lógicamente, pruebas. Me despido ya, dejando este A3 híbrido enchufable con look RS3
Y me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!